Gracias. A ver, nos iremos hasta la 91. Entonces, creo que ya estábamos acabando y toda la presentación. Vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Vamos a resolver el examen de sus compañeros del B para que vean de que no estaba nada complicado. Y bueno, pues, y justo, miren, esto lo que tienen acá en, como les he preguntado. O sea, lo mismo, no, bueno, no con mis datos, no, pero algo relacionado. A ver, estábamos viendo para el caso de este ejemplo y vamos a ver si nos da tiempito y resolver el examen, por lo menos la mitad del examen podríamos resolver. Eh, Hemos hablado de la norma básica y en la norma básica también hacíamos alusión a la amortización de estos activos intangibles. Si revisamos pues la norma y un poco también los instructivos, claro está, eso les voy a ir aclarando siempre. Les había dicho que para el tema de intangibles, generalmente en 5 años se, se va fijando el plazo de amortización. Podría ser menor, ¿no? O podría fijarse ese plazo de amortización en menor tiempo, ¿no? Es decir, tal vez en 4 años, 2 años, eso dependerá del tipo de activo intangible, ¿no? O igual lo mismo ocurre con el tema de los cargos diferidos, ¿no? Es decir, tendríamos que ir más o menos estimando la parte de la vida de permanencia, en este caso, de esos activos dentro de la institución. Entonces, generalmente trabajamos con 5 años, pero ¿no? Para cuando no nos dicen el tiempo, pues, de permanencia, incluso les había comentado del municipio, ¿no? Casualmente, hace una semana más o menos me habló la encargada, justamente hablándome en relación a estos temas de activos intangibles que no tendrían pues consignado dentro del documento de la adquisición de muchos de estos activos un tiempo de vida, ¿no? Y eso pues eh, de alguna forma, como no se había estipulado un tiempo de vida, quien estaba como responsable de la parte contable tampoco habría amortizado, digamos, ¿no? Es decir, no había hecho ese proceso de amortización. Y claro está, lo que querían era regularizar, porque hay muchos de esos activos que ya no tenían ningún tipo de valor de rescate o uso. Generalmente cuando compramos un software, cuando compramos o pagamos por algo, ¿no es cierto? Relacionado al tema de intangibilidad, patentes, qué sé yo, pues en muchos casos tienen cierto tiempo de vida y pues habrá que amortizar durante ese lapso de tiempo, ¿no? Les comenté de las tomas satelitales, ¿no es cierto? Y que pues se habrían realizado el año 2013, pero si desde el 2013 a la fecha volvemos a tratar de utilizar las mismas tomas, posiblemente en algunos casos nos sirva, pero en muchos de los casos ya no nos van a servir porque les decía, muchas de las construcciones son clandestinas y eso que implica que pues se vayan realizando modificaciones a discreción y bueno, pues no estén reportadas muchas de esas modificaciones, ¿no? Dentro de los inmuebles que existen en la ciudad. Entonces, eh, ya no correspondería el tomar en cuenta ese activo intangible como un dato infinito, ¿no? Es decir, se va a mantener en el tiempo con ese valor. Imagínense, incluso por el tema de la actualización de valor, por el tema del- la pérdida de vigencia, de obsolescencia, podían perder valor, no necesariamente por mero ajuste que tenemos que realizar, ¿no? Ya asumiendo, digamos, una realidad, pueden perder valor. Entonces, como en este caso que les decía de esas tomas satelitales, pues ya no me servirían de mucho hoy en día, ¿no? Porque ya del 2013 a la fecha, digamos, 8 años más o menos, ya considero que se han efectuado muchos cambios. Tal vez en el casco histórico es donde más se mantiene, ¿no? Por las prohibiciones que existen del praxis y el control que siempre van realizando dentro de esta unidad. Pero en eso, pues, pese a todo, digamos, yo conozco, e incluso, pues, yo tengo mi casa ahí en el centro, y he visto, ¿no? Que hacen modificaciones y no las reportan al PRAS, ¿no? Y lo único que hacen es efectuar la declaración de actualización de la línea municipal, por ejemplo, y con la línea municipal se les asigna un nuevo importe
a pagar por impuestos con las ampliaciones, qué sé yo, sin necesidad de reportar los cambios pues efectuados al FRAS, ¿no? Es decir, no tienes la necesidad de presentar un plano aprobado por el FRAS, porque esa instancia es pues muy tediosa, ¿no? El trámite es muy burocrático, complicado y te implica pues, un rezago nomás en cualquier proyecto que tengas. Ahora, claro, si te pillan entre medio de cuando tú estás construyendo y no tienes la autorización respectiva, bueno, ahí pues ahí sí existe el problema, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues cuando hice la construcción, yo hice la solicitud, lo notifiqué a los del PRAS de que iba a hacer la construcción, que estaba incluida en el plano de proyección que se tenía, entonces nunca tuve problema. Lo que sí, tal vez en algún momento, pues un personero se acercó y me dijo, pero no tenías que construir de esa altura, ¿no? Un poquito las dimensiones, pero ya más de eso, digamos, no tuve una observación de donde te ponen clausurado ahí por no cumplir la resolución o no cumplir con las exigencias del plan, ¿no es cierto? Pues miren, en este caso, por ejemplo, son intangibles, pues que sí o sí tienen una vida útil, ¿no es cierto? Estimada. Entonces, deberíamos proceder a la amortización. Si no nos dan el dato, mínimamente tendría que ser en 5 años, por eso estamos estableciendo ese 20%, ¿no? Y en el caso de sus compañeros, pues les pedí que hagan, por un lado, la parte del registro de la adquisición y por otro lado, la amortización de ese activo intangible. O sea, para la adquisición primero teníamos que certificar presupuestariamente, realizar la compra con factura, en su caso, ¿no es cierto?, de ese software, y realizar la amortización en última instancia por el periodo transcurrido, que podía ser en meses, podía calcular en días, eso ya, un poco criterio profesional, ¿no? Para el primer periodo, que no contemplaba todo un periodo completo de todo un año, sino por los días o el tiempo que habría transcurrido desde la adquisición del activo intangible, ¿no? Entonces, eso conllevaba, pues, justamente, por un lado, previamente actualizar el valor del activo intangible, ¿no? En base al tipo de cambio de las UFBs. Primero actualizar, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con este asiento, y después correspondía ya la parte de el registro del gasto por la amortización, ¿no? Gasto por amortización a amortización acumulada de activo intangible, que es como una cuenta de depreciación acumulada, más o menos, ¿no? Entonces, que es una deducción del activo, son cuentas reguladoras, eso han aprendido en contabilidad básica, intermedia, no vamos a volver a explicar a detalle toda esta parte, ¿no es cierto? Entonces, habrá que revisar, sí, las condiciones de los contratos, entre medio de los procesos y demás para poder eh, acreditar justamente este tipo de registros. Miren, les he dado, para que digan que no, tenían este asiento, lo único que tenían que calcular y reemplazar los datos, nada más. Y pues, bueno, no se pedía este tipo de estadito, ¿no? De actualización y de depreciación, sino simplemente que calculen la actualización y la amortización. Claro, previo registro del preventivo y de la compra de un software, ¿no? Eso es lo que se les había pedido. Mire, y lo mismo en la parte contable, ya cuando manejamos el SIGMA, o el SIGEP, perdón, contabilidad, accidentes de ajuste y contabilidad, y vamos registrando, porque son, si se dan cuenta, pues cada una de estas transacciones son de cierre y son meramente patrimoniales, no hay ejecución presupuestaria, a más de lo que viene a ser la adquisición inicialmente, ¿no? Esta parte ya son netamente ajustes, entonces no afectamos más que al tema patrimonial. Por eso trabajamos todo con cuentas del plan de cuentas, de nuestro plan de cuentas. Ahora corresponde ver tal vez algunos conceptos relacionados a moneda extranjera. Hay otro ejercicio que les había planteado a sus compañeros del tercero B, que estaba referido a la obtención de un crédito en dólares. No, ¿de qué era? Espérenme un segundito, me voy a acordar. Se me fue, creo que sí era de un crédito en dólares. Y pues lo que tendría que haber hecho, sí, un crédito en dólares, que me acuerdo. Y tendrían que haber hecho el primero, pues la conversión. No puedes registrar, si te digo, nos estamos prestando $100,000, no vas a poder registrar 100,000 en tu comprobante de contabilidad. Se supone que tienes que hacer la conversión al tipo de cambio, ¿no es cierto? En este caso de moneda extranjera, en función al tipo de cambio del dólar.
6,96 que pues, se mantiene ya por años, ¿no? De ahí no hay mayor inconveniente, no tenemos que desactualizar ni nada por el estilo. Entonces, tenía que haber registrado el crédito, no correspondía la actualización del crédito, tampoco correspondía la actualización en función a UFBs, porque no estaba dado en UFBs, estaba en dólares, pero sí tendrían que haber considerado la amortización de dicho crédito. Les pedí creo que una primera amortización, un registro de una primera amortización, sencillito, miren, y tendría que haber registrado la parte, era un crédito del FNDR, ahora que me acuerdo, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ustedes saben que ese banco es un banco de segundo piso, eso les he explicado. Cuando veíamos comprobantes de recursos, hemos visto ese tipo de ejemplos donde registrábamos, por un lado, la parte de la ejecución presupuestaria de recursos y por otro lado, la parte de ejecución presupuestaria de gasto, ¿no es cierto? Y en base a eso, pues, procedíamos a reclasificar antes de la amortización y después amortizar, ¿no? Como correspondía. Y por otro lado, como estábamos hablando de un bien de dominio público, lo que se les pedía con los mismos datos iniciales proporcionados es que se vaya regularizando la parte patrimonial. Entonces, con todo eso que hemos ido viendo, por ejemplo, de las presentaciones previas, pues veíamos que el patrimonio se ajusta, ¿no es cierto? Como ya sea con resultados acumulados, ya sea con resultados de la gestión o con resultados de gestiones acumuladas de gestiones anteriores contra patrimonio público, tratando de regularizar pues la parte del crédito a lo que viene a ser la parte de patrimonio público y lo que es ya después cesar, ¿no? Patrimonio público, construcciones y las cuentas diferidas, las cuentas de orden en todo caso para efectuar el registro del patrimonio público, ¿no? Entonces, en ese orden iba, más o menos el planteamiento. O sea, en uno tenía que hacer, por un lado, la desincorporación del activo de patrimonio público y por otro lado, la parte de la amortización del crédito. Era más o menos en ese sentido que iba planteando el enunciado, ¿no? Entonces, lo que es en moneda extranjera, tendríamos que ir de todas formas ajustando, no habrá que ver el tipo de, de activo o pasivo al que estén haciendo referencia, que tendría que ser expresado ya sea en función al tipo de cambio del dólar UFBs, habrá que ver si se van a fijar, y les digo, compramos maquinaria en $10,000, digamos, ¿no? Imaginariamente. $10,000, no pueden registrar los 10,000 en la contabilidad, hagan el cambio. Si les digo en UFBs, un crédito en UFBs, tendremos que ver la parte de la conversión también en bolivianos, porque nuestro registro es en moneda en curso, pues en bolivianos. No podemos registrar ni en dólares ni en UFBs. Eso les recalco para que no cometan errores, porque pese a que, aunque no me crean, en el segundo parcial, y no me había fijado yo, les había dado casi ejercicios algo parecidos, ¿no? En su segundo parcial. Les di un crédito en UFBs, ahora les he dado un crédito en dólares. Pero más fácil todavía que en el segundo parcial, ¿no? Entonces, no sé por qué se han complicado, algunos o no asisten a clases o no asimilan mucho lo que se les va manifestando y pues vuelven a cometer el mismo error del segundo parcial cometido en esta oportunidad, ¿no? Entonces, entre medio, digamos, algunos conceptos que están relacionados a este tipo de manejo en moneda extranjera, podríamos hablar de acciones o participaciones de capital, por ejemplo, en algunas entidades privadas. No sé si les había comentado el caso del mismo municipio que tendría pues acciones en la CNG, ¿sí? En lo que era la Compañía Nacional de Gas, lo que ahora es pues yacimientos, ahora yacimientos administra la parte de las acometidas de gas a domicilio. Antes pues estaba a cargo de MDGas y de la CNG, la Compañía Nacional de Gas, ¿no? Y claro está, para cuando se fundó esta empresa, pues antes se tenía una participación del municipio dentro de estas sociedades, como las acciones que tiene, en este caso, la alcaldía en Pancesa, ¿no es cierto? Pero para el caso de MDGas y de la CNG, se llegó a cerrar pues esa compañía, ¿no?
Es decir, todas las competencias que tenían estas empresas pasaron a manejo estatal, ¿no? Es decir, con el tema de yacimiento. Y pues ahí quedó pues, en la nebulosa la parte de el aporte que realizaron, ¿no? Es decir, el capital accionario que estaba figurando dentro de estas compañías. Y para cuando yo hice auditoría justamente de confiabilidad, exigí a que pues se reporte, en este caso pues en qué situación estaban pues, esas acciones, ¿no? Porque es como si habrías pagado, digamos, $100,000 y de los $100,000 pues como ha pasado a nombre del Estado, pues el manejo de la compañía, pero tendría que haberse disuelto esa compañía, ¿no es cierto? Y nunca se ha disuelto. Al final no se sabía, no se actualizaba el valor de esas acciones, ¿no? Para cuando se hizo la consulta, el que estaba a cargo de esta empresa, pues como que eh, doró la píldora, disculpa la expresión, es decir, se salió por la tangente y dio respuesta que ese capital accionario estaba ahora en otra empresa, que era, ¿qué se llama el surtidor que hay aquí por la salida a la Juana Zurduy? Gas y electricidad, creo que es, ¿no? No sé si alguno de ustedes me puede decir, tiene su surtidor allá por la Ocha Gutiérrez también. Se me hizo el nombre. Pero creo que la empresa en sí se denomina así, gas y electricidad. Entonces, comentó algo de eso, ¿no? De que estaba en esa empresa, pero, o sea, no hay lógica, ¿no? A ver, imagínense, es como si yo estaría invirtiendo en la empresa A y te quieran dar acciones de la empresa B, pero ¿dónde hay constancia de ese tipo de cambio, o que sea fusión, como para que, pues, ya después se pueda exigir en ese sentido la reposición, o en su caso, pues, una rendición de esa cantidad de dinero, porque hay personas que han confiado obviamente en el capital accionario a nivel privado y se tendrá que evaluar desde ese punto de vista, ¿no? Y podría ocurrir ese caso, ¿no? De inversiones en dólares y ahora cuando tú tienes que expresar más bien los datos de ese capital accionario en tu estado financiero, vas a expresarlos en función a que, en función al valor nominal de las acciones, vas a expresar en función al valor de mercado de esas acciones, o como en este caso, pues, no hay cómo, no, con el ejemplo que les he mencionado, como que no hay certeza, ¿no es cierto? Entonces ya corresponde hacer una auditoría especial y hacer un seguimiento más a dedo para que se tomen decisiones de forma más oportuna, coherente, ¿no? Porque ahora que, por ejemplo, necesita plata el municipio, tendría que ver nomás de exigir la reposición de ese capital accionario, ¿no? Aunque no sea un 100%, pero ya, pues, a ver, al final liquidez es liquidez, ¿no? Lo que se necesitan es obras para nuestra región y tener un capital así sin que te demuestren si ha obtenido rendimiento, ¿no? Es como si pues habrías regalado esa plata a un capital privado, ¿no? A un accionista privado. Realmente complicadito. Entonces, podemos tener así, caso de derecho, obligaciones, es decir, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que están pactadas en moneda extranjera, créditos en moneda extranjera, exigible en UFBs, por ejemplo, ¿no? Para cuando se fijan multas en diferentes sectores, pues muchas veces los instructivos que vienen sustentados por resoluciones, por leyes emanadas por, en este caso, el ente autonómico, vamos a suponer municipio, pues son fijados en UFBs, ¿no? Justamente preveyendo esta situación porque si vos dices, vamos a pagar 100 bolivianos, entonces los 100 bolivianos hace, qué sé yo, 20 años, 10 años atrás no son los mismos 100 bolivianos en el tema del equivalente al peso, pues, relativo de esa cantidad hoy en día, ¿no es cierto?, a valor actual. Entonces, por eso es que en muchos casos en la reglamentación se va fijando en UFBs, ¿no? Entonces, para cuando te quieren cobrar una multa, por decir, a ver, vamos a suponer
A ver, del mercado central, ¿no? Se me viene a la mente. En el mercado central tienen un reglamento para el tema este de multas para quienes incumplen, ¿no? El caso de quienes tienen sus puestos de venta y resulta que pues han adquirido el puesto para vender, por decirles, mm, mayonesa, ese tipo de cosas, ¿no? Cris, ¿no? Y resulta que pues antes de vender mayonesa está vendiendo champús, digamos, no, no estoy dando un extremo, ¿no? Pero no estaba autorizado porque obviamente van segmentando, van definiendo sectores, entonces no cumplen multas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto? 500 UFBs. Entonces, al tipo de cambio, 500 UFBs, más o menos son 1.200, 1.300 bolivianos. Tienen que pagar esa cantidad de 1.300 bolivianos. Entonces, pero la multa va fijada en UFBs, ¿no? Entonces, y así hay muchas operaciones que vamos registrando y que van definiéndose en moneda, en otro tipo de moneda, no necesariamente extranjera, ¿no? En el caso específico, aquí estamos viendo, pues, certificaciones, miren, de la cooperativa de teléfonos Cotel, creo que es de La Paz, no me equivoco. En nuestro caso, Cotes, ¿no? Pues hoy en día las acciones de Cotes están con un valor nominal de 1.200, ¿no? Valor nominal. Pero el valor de mercado ya no deben valer ni 500, yo creo, ¿no? 600, 500 dólares. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, los resultados que han ido obteniendo no son de los más idóneos, ¿no? Cada año 23 millones de pérdida. El último año, el 2020, ha sido pues realmente lacerante. 33 millones, creo, de pérdida, ¿no? 35, 33 millones creo que de pérdida, imagínense. Cada año 20, 30 millones pues de pérdida. Entonces todo el capital accionario se va absorbiendo, ¿no? Entonces, en algún momento esas acciones van a valer casi nada. Ya cuánto se ha perdido, más bien por lo menos, como de lo que costaba antes, ¿no? Creo que eran 1.600 dólares, por lo menos esos 400 dólares pues han sido devueltos, ¿no? En este nuestro caso estamos poniendo 1.500 dólares, el importe equivalente 12.150, tipo de cambio, pues con el tipo de cambio del dólar de ese entonces, 8.10, pues, estoy hablando del año 2000. ¿Qué año? Pues está más o menos 8.10, 2008 debió estar, ¿no? Ha ido bajando de 8.10 a 6.96. Entonces, antes de actualizar el valor, o expresar contablemente, tendríamos que desactualizar, ¿no? Es decir, antes de aumentar el valor, tendría que disminuir por el tipo de cambio del dólar en este caso, que podría haberse suscitado. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo en este ejemplo? Miren, resultados de exposición a la inflación a ajuste por el valor accionario, ¿no es cierto? A Cotel, en este caso, inversiones, ¿no? La 12.211. Vamos a ver en nuestro plan de cuentas. 12.211 acciones y participaciones de capital, inversiones, como les decía, en empresas privadas nacionales. Entonces, estoy regularizando a valor nominal, pero generalmente lo que se hace es regularizar a valor de mercado, ¿no? Entonces, imagínense en este ejemplo, pues si fuera el caso, ya si les digo que en el valor de mercado están 500 dólares, ya no 1.500 dólares, teníamos que reconocer como si fuera una pérdida, pero no una pérdida por estos costos de inversión en los que no necesariamente se vean afectados por este tipo de cambio de la variación de la moneda, sino por el valor de mercado, pues, ¿no? Y en ese orden teníamos que afectar al resultado de la gestión, nomás no queda otra, ¿no? Apropiar contablemente una cuenta de gastos, ¿no? O directamente el resultado de la gestión. ¿Sí? Además de este tipo de expresión, como les decía, pues que no es más que regulariza la parte del tipo de cambio del UF. Deudas a corto y largo plazo, hemos visto también deudas a corto y largo plazo, hemos visto deudas, por ejemplo, de deuda pública interna, deuda pública externa, ¿no? Donde íbamos regularizando la parte de la amortización
de la deuda, primero la actualización, o la, en este caso, reclasificación de largo a corto plazo para poder efectuar el proceso ya de la amortización, ¿no? Es decir, la conversión de esto que viene a ser deuda pública interna o externa a cuentas de corto plazo, ¿no? Para proceder a la amortización, por lo que correspondía efectuar el registro. ¿Cómo se realiza esa conversión? En realidad, pues, si bien hemos contraído pues muchas de estas deudas a partir del crédito público, han sido aprobadas mediante eh, la instancia correspondiente, hemos canalizado tal vez mediante el Viceministerio de Obras Públicas y Financiamiento Externo muchas de estas deudas, tomando en cuenta pues, las competencias que tiene ese viceministerio. Dentro de lo que es el sistema de planificación, hemos tomado en cuenta el sistema de tesorería, en este caso crédito público para gestionar, ¿no es cierto? Hemos apuntado a que se vayan gestionando muchos de estos recursos, ya sea con un banco de segundo piso como el FNDR, con algún banco privado, con algún fondo internacional, eso ya dependerá, ¿no es cierto?, para definir si es corto o largo plazo, ¿no? Y vamos viendo, pues, en ese orden también el tipo de amortización que vamos a ir gestando, ¿no es cierto? Es decir, de dónde van a venir los recursos también para poder efectuar dicha amortización, no vaya a ocurrir como con el crédito con Cretec, ¿no? Sin tener de dónde pagar. Pero de una u otra forma, cuando ya procedemos a la amortización de esa deuda, tenemos que reclasificar de lo que es deuda pública interna o externa, a largo plazo o corto plazo, que es amortización de la deuda, para poder ya al momento de la amortización hacer amortización, gasto por intereses, gasto por comisiones a banco, ¿no es cierto? Y la ejecución presupuestaria de ese proceso de amortización. Esto ya es para el proceso de amortización, ¿no es cierto? Entonces, ahora, a ver, esta partecita que quisiera que me entiendan, la conversión de la deuda de largo plazo a deuda a corto plazo se origina por el importe a ser amortizado en la siguiente gestión. Ya, entonces, lo correcto, ¿no? Tal vez sería de hacer un registro en uno, ¿no? No necesariamente a la fecha de amortización, a menos que pues, la fecha de amortización sea previa al cierre, ¿no? Pero aún eso, ¿no? Una vez habiendo efectuado los registros de amortización en forma periódica, pues a fin de año tendríamos que considerar el importe a amortizar en el próximo año, que correspondería pues, reclasificar al corto plazo por todo el año siguiente, de tal manera que al año, para cuando ya tengamos que efectuar la amortización, automáticamente pues procedamos a efectuar este registro, ¿no? Amortización, les reitero, gasto por intereses, gasto por comisiones al banco, ¿no? Porque ya va a estar figurando pues en estas cuentas, este proceso de regularización, de reclasificación, en todo caso tendría que haberse realizado pues a la fecha de corte, ¿no? A la fecha de decir. Este tipo de operaciones casi no hacen los contadores, ¿no? No sé si no toman en cuenta, no, o se olvidan. He visto en todas las contabilidades, cuando hacía auditorías, para hacer auditoría uno tiene que saber contabilidad, ¿no? Porque difícilmente vas a poder observar muchas cosas, o sea, este tipo de cositas, por ejemplo, difícilmente podías observar si es que no conoces, ¿no? El proceso, el procedimiento de registro. Entonces, es muy conveniente el aprender primero, tal vez en el área contable, antes de ser auditor, ¿no? O por lo menos en la parte privada, haber trabajado mucho tiempo en el tema contable para después trabajar en la parte, ya sea público o privada también, en el tema de auditorías. Porque difícilmente, como les digo, van a poder hacer una observación. Porque miren, en el municipio, para el caso, ¿no? Si nosotros observamos en los estados financieros del municipio, yo les apuesto que no han hecho esta reclasificación. O sea, no hay una cuenta de amortización de la deuda
que esté reclasificada para la amortización que vamos a realizar durante el próximo periodo. Yo les demuestro un poquito para encender tal vez la clase. A ver, veremos, la verdad no se me viene a la mente. Pues cuando uno hace auditorías, pues puede encontrar errores. Tal vez en este caso no hay, una situación en la que pues, sea comprometedora, ¿no? De malversación de fondos, que se vaya a la vía civil, penal. No hay delito en ese orden, ¿no es cierto? Pero sí, pues, tal vez de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de los instructivos, ¿no? De este proceso de reclasificación al que tendrían que estar sujetos. A ver, vamos a ver qué tenemos en el balance del municipio de Sucre. En este caso es ¿de qué fecha era? 2019. Para el 2019 ya habría crédito con Cretec, entonces a ver, veremos la parte del pasivo. A ver, vamos a acercar un poquito. Amortización de la deuda pública por pagar. Amortización de la deuda pública externa. Este es 19, a ver. Ya no, parece que sí han hecho, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos se contempla un importe, ¿no? Amortización de la deuda pública interna, 6 millones de bolivianos. Amortización de la deuda pública externa, 770.000 bolivianos. ¿No? Posiblemente hayan hecho ese reclasificación, porque está figurando por los saldos con esta cantidad, ¿no? Entre lo que es la deuda pública interna y externa. Esto en el corriente, a ver, en el no corriente si tenemos algo más. Deuda documentada a largo plazo, otros documentos por pagar, 2 millones. Y deuda pública, deuda interna, deuda externa. Hay, ¿no? Es decir, posiblemente de esta parte, los 149.000 bolivianos han reclasificado, pues parte de esto habría sido lo que tienen ahora clasificado como amortización de la deuda, estas cuentas, ¿no? Entonces, al corto plazo nos reclasifica por toda la gestión. No sé si me estoy dejando entender, por decir, a ver, al 31 de diciembre de la gestión 2021, vamos a suponer, bueno, pues tenemos una deuda de 100.000 bolivianos, ¿no? Al 31 de diciembre, esa es la deuda que tenemos como pasivo, ¿sí? Pero yo tengo que amortizar en la próxima gestión 2022, pues, dos cuotas, en 2 semestres, a junio y a diciembre, ¿no? En junio tengo que amortizar, vamos a suponer, 15.000 y en diciembre 15.000. Entonces, ¿cuánto tengo que amortizar en el en la gestión 2022? Un total de 30.000. Entonces, en ese caso, ya no tendría que figurar como deuda pública interna, no esos 30.000, sino voy a reclasificar de lo que estaba figurando como deuda pública interna, voy a reclasificar a amortización de la deuda pública interna, al corto plazo, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es cambiar un pasivo por otro, porque sé que esos 30.000 se van a vencer en el próximo año. No es como cuando han de ver este tipo de reclasificaciones, ¿no? Cuando veían contabilidad intermedia, por ejemplo. Les he comentado algo parecido cuando veíamos el tema de indemnizaciones, ¿no? El registro de un pago por indemnización. Vamos a suponer de un empleado de- del municipio, ¿no? Pero resulta que este empleado ya ha hecho sus trámites de jubilación, nos ha dado a conocer de que, pues, ha hecho sus trámites de jubilación, ¿y por qué conlleva pagarle su indemnización? ¿No? Pero ustedes me dirán, pero pues de acuerdo a la ley del funcionario público, pues no corresponde pagar indemnización. Ah, sí, pero ¿y qué pasa si el empleado ha entrado antes de la promulgación de la ley del funcionario público el año 97? Entonces hemos calculado año tras año su provisión para indemnización, ¿no? Porque él estaba antes de, ¿no? Las leyes no son retroactivas, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, a todo el sector docente de la universidad quisieran, pues, de igual forma reclasificarlos, ¿no es cierto?, como funcionarios públicos,
no se les he mandado un documento, no sé si han tenido oportunidad de revisar. Les había comentado de que el- la planificación a mediano plazo como que estaba media trunca, ¿no es cierto? Es decir, se tenía el plan de desarrollo económico y social hasta el 2020 y a partir del 2021, 2025, pues como que no se había trabajado. Bueno, en realidad el 2020 tendría que haberse trabajado, ¿no? Pero como estábamos en ese proceso de transición, al final pues no se llegó a canalizar. Y ahora han promulgado, en realidad se ha aprobado en diputados y en senadores, ya se ha aprobado, ¿no? Esa normativa, en este caso, ley que avala toda la parte de la planificación a mediano plazo, ¿no? La, el plan de desarrollo económico y social, no el plan general, el plan de desarrollo económico y social, ¿no es cierto? Entonces, esto como parte de la planificación a mediano plazo, y ahí surten algunas divergencias, ¿no? Desde el punto de vista de quienes forman parte de las autonomías, todo es político, pues, o sea, no vamos a negar, ¿no? Todo es político al final. De uno u otro lado tratan de pinchar y mover, pues, como decimos, pues, piecitas, y ojalá no nos lleven, pues, a este tema político a nosotros que somos parte de la universidad y que antes de favorecer a la universidad nos vayamos viendo perjudicados, ¿no? Ah, pero es una lucha de, qué sé yo, por la autonomía. La ley 777 siempre ha existido. Las modificaciones a la planificación se han hecho siempre por decreto. Es como si recién estarían revisando la ley 777 desde el año 2016 que ha sido aprobada, ¿no? Entonces, claro está que ahora están enmarcando un sistema de planificación donde involucran a la misma universidad. Ahora, la verdad, habría que hacer más bien desde ese punto de vista un análisis comparativo entre la ley del sistema de la ley de más bien de la planificación de desarrollo económico y social del año 2016-2020, con la que se ha promulgado ahora, bueno, con la que se ha aprobado ahora, todavía no ha sido promulgada, un proyecto de ley, pero ya está en Senado, ya en diputados ya se ha aprobado. ¿Dónde falta aprobar? Falta que el presidente emita nombración, ¿no es cierto?, la promulgación de la ley. Entonces, ahí siempre, ¿no? Están ahí queriendo ver la parte de cuáles son las ofertas que habría hecho el gobierno para que pueda firmarse, avalarse esta situación por parte del rectorado. Y bueno, no sé, desde mi punto de vista, si quisieran hacer un análisis comparativo, tendrían que ver lo que se ha aprobado hace cuántos años, el 2016, por lo que se ha aprobado hoy en día, para ver un poco las variaciones, modificaciones que se hayan, por un lado, definido en el texto, y para ver también cuál la incidencia, porque la sujeción desde el punto de vista autonómico de la universidad a lo que viene a ser la administración central, siempre ha existido, no vamos a negar, ¿no? Hablará de un Estado centralista, todo, pero siempre ha sido así, siempre hemos tenido que pedir plata para poder cumplir con todos los presupuestos año tras año, entonces, no sé, ¿no? A veces se maneja, como les digo, desde un punto de vista político, con un tinte político, y habrá que ver de que no nos lleven a ese camino nosotros como universidad, ¿no? Ojalá no tengamos ese tipo de problemas, porque vamos a empezar a parar y como que ya están convocando una marcha este fin, no, para mañana, si más no me equivoco. Evaluaremos, ¿no? Yo también voy a revisar, la verdad, sí me han pasado esa normativa ayer en la noche y cuando, bueno, minutos antes de los que les pasé a ustedes, ¿no? Entonces, voy a revisar, a ver, les voy a ir comentando qué diferencias desde mi punto de vista, no es un criterio personal, no es que estoy comprometiendo a la parte de la universidad, es mi criterio, lo que yo les estoy manifestando es mi criterio, entonces evaluaré previamente, pero ahora simplemente les estoy manifestando también mi criterio, pero tal vez en forma un poco más sesgada, no muy objetivamente. Pero miren, muchas de estas cositas pues inciden en las decisiones a nivel de administración pública, ¿no? A ver, vaya, eso.
Entonces, habrá que efectuar esa reclasificación. Aparentemente en el estado financiero que tenemos aquí, pues se habría hecho esa reclasificación en lo que es el municipio. No estoy muy cierto, tenía que revisar la documentación, ¿no? ¿Cómo podríamos revisar ustedes que van a hacer auditorías al año? Pues claro, está los asientos. Lo que estamos viendo ahora, esos asientos de cierre presupuestario, contable y de tesorería, a fin de periodo, ahí es donde se realizan, ¿no? Entonces, buscaremos un asiento, a ver, con solo ver el mayor de contabilidad de la cuenta de deuda pública, ¿no es cierto? Ver si al último del periodo, fin de gestión, han hecho la reclasificación deuda pública al haber, perdón, al debe y amortización de la deuda al haber, si han hecho ese asiento consignando lo que van a amortizar en el año siguiente, perfecto. No hay ningún problema. Pero si no han hecho, ya podrían observar, ¿no? Como parte del trabajo de auditoría. Sugerir que se hagan ese tipo de consideraciones al momento de decir. Aquí tenemos la conversión de la deuda pública de largo a corto plazo, ¿no es cierto? Aquí hablamos de una deuda del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y aunque no me crean, esta parte pues yo vi con sus compañeros. Como les digo, como me han dicho, a ver, el lunes es nuestro examen, he acelerado. Como ustedes estoy conversando, les pongo ejemplos, vamos a hacer ahora ejercicios, entonces vamos a tener tal vez más holgura. En cambio, el problema ha sido con ellos que no me comentaron la parte de la fijación del examen y yo tengo programado una cantidad de material para asignarles. Entonces, en una clase terminó toda esta parte. O sea, ya no hemos hecho ejercicio, así como lo que estamos viendo ahorita, pues he terminado la exposición, ya no he tenido oportunidad de hacer ejercicio. En cambio, con ustedes vamos a hacer práctica, ¿no es cierto? Entonces, miren, el caso del FNR, del FNDR hemos dicho de que pues es un banco de segundo piso, ¿no es cierto? Y les he dado un ejemplo parecido a este, ¿no? El ejemplo de la percepción de recursos del FNDR hemos visto con el registro de recursos, ¿no? Es decir, préstamos del FNDR, monetizables, no monetizables. Cuando vean la palabra monetizable, es que entra a banco, pues plata, entra a banco. Pero si les digo no monetizable, entonces quiere decir que no te van a dar plata, te van a dar el bien o te van a dar pues un activo en cuestión, ¿no? Si es una donación, si es una transferencia, si es un crédito, como el caso del FNDR, el FPS, si bien el FPS con fondos concursables, no es otra cosa, pero de todas formas, cuando digan no monetizable, pues no te están dando en efectivo, ¿no? Entonces, si es monetizable, registramos el ingreso a banco. Si no, tenemos que registrar el activo fijo como tal. Es como cuando pues les he puesto siempre este ejemplo, disculpar que sea cargoso. Cuando se casan y les regalan un auto, ¿qué es lo que ingresa? El auto que ingresa a su pertenencia, ¿no es cierto? A su patrimonio, ¿no? ¿Cómo van a registrar imaginariamente, contablemente en su patrimonio personal? Vehículos a patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hemos hecho cuando nos dan un bien en cuestión, ¿no? Hacemos construcciones de bienes de dominio público o privado a patrimonio público o construcciones a transferencias y donaciones de capital, dependiendo, ¿no es cierto?, de quién se está transfiriendo, cómo estamos obteniendo ese bien. Ahora, si es un crédito, como en este caso, si fuera bien de dominio público, haríamos construcción de bien de dominio público a deuda pública interna. Estamos hablando de un préstamo. El FNDR, pues, es una entidad financiera, les he dicho, ¿no es cierto? Entonces nos está prestando plata, pues, el FNDR, para la construcción de qué? De un alcantarillado, ¿no? Para el ejemplo que estamos planteando. Y miren, en este caso estamos hablando de un alcantarillado, ¿no? Y en el caso del ejemplo que les he dado a sus compañeros del examen, les he planteado para un sistema de riego, ¿no? Un sistema de riego es un bien de dominio público, ¿no? Entonces, tendría que ver considerado como bien de dominio público, la incorporación, desincorporación en el patrimonio, todas esas cuentitas les he pedido que hagan en uno solo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, tenemos un crédito pasivo, deuda pública interna a amortización, ¿no? ¿Esto qué es?
El FND, tenía un lapsus. Eh, lo que estamos haciendo es lo que les pedía, ¿no? La reclasificación de deuda pública interna, estamos cerrando, en otras palabras, eso que teníamos como pasivo, estamos cerrando y estamos llevando a amortización de la deuda pública. Este valor que estamos reflejando en esta parte tendría que ser el valor que yo tenga que regularizar en la gestión siguiente, ¿no? Estamos hablando de la gestión 2022, en el ejemplo que les he planteado. ¿No? Ver cuánto voy a amortizar. Esa es la reclasificación de la deuda a la que estamos haciendo referencia. Como me he puesto a hablar de activos y demás, como que se me fue la idea. Ya, la parte del patrimonio, para ir concluyendo y esta partecita teórica. ¿No? Al igual que cualquier tipo de empresa privada, pues de igual forma tenemos que regularizar la parte del patrimonio, ¿no? Ajustar el patrimonio. Entonces, regularizar la parte de los efectos de la inflación, como lo que hacemos en contabilidad, una contabilidad cualquiera, ¿no? Hacemos, en este caso, ajuste por inflación y tenencia de bienes a ajuste de capital. Esa es la cuenta que utilizan, ¿no? A ajuste de capital, para registrar la parte de las variaciones, pues, según el tipo de cambio de las UFBs. En el caso de resultados acumulados, ¿qué es lo que hacemos? Ajuste por inflación y tenencia de bienes a ajuste de resultados acumulados. En el caso de reservas, lo mismo, ¿no? A ajuste de reservas, ¿no? Ajuste por inflación y tenencia de bienes, a ajuste de reservas. Habrá que ver un poco el saldo que tenemos en cada una de estas cuentas, ¿no? Si es al lado AB, si es al lado debe, podría darse, ¿no? En algún caso de que tengamos un saldo al lado debe, especialmente en resultados acumulados, ¿no? Es decir, con un saldo negativo. Entonces, la expresión tendría que ser inversa, ¿no? Antes de expresar como un incremento al valor, qué sé yo, del bien, del patrimonio, pues reducir, ¿no? Bueno, disculpa, mi perrito aquí está enloqueciente. Entonces, de igual forma, en este caso tenemos que regularizar la parte de las variaciones en el patrimonio, ya sea en el capital, en las reservas, en los resultados. Entonces, generalmente lo que hacemos es apretar a la cuenta, y aquí tenemos todas las cuentas patrimoniales, tenemos que actualizar en base al tipo de cambio de la UFB, valor inicial, el incremento de la actualización, el valor de la actualización y efectuar el registro, ¿no? Ajuste por inflación de diferencia de bienes a ajuste de capital, ¿no? Que pues es la cuenta que tenemos para regularizar este tema del ajuste. Ahora, claro, está ya en el manejo de las cuentas patrimoniales, pues podría yo tener un desglose de las cuentas, ¿no? Es decir, por decir la 31.600 que es ajuste de capital, ¿no es cierto? Ajuste de reservas patrimoniales también, ¿no? Entonces, no sé si aquí, a ver, vamos a ver, reservas hay aquí, reservas, ¿no? Miren, esta cantidad de 3.600, 3.516, lo correcto tendría que haber sido, mire, ajuste por inflación, ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, ¿no? Y generalmente en esta parte de las reservas patrimoniales, pues es donde vamos regularizando esta parte de los 3.516. Corregiré un necesito para ahora, saber si está como imagen esto. Sí, está como imagen. A ver, ¿qué otro? También está como imagen. Entonces, a ver, corregiré ya un ratito para que no se nos vaya la idea, porque después con los mismos datos nos vamos a corregir, ¿no? 42.000, ajuste por inflación y tenencia de bienes, ajuste de capital, y en este caso vamos a incluir la otra cuenta que es la 31.700, que es la
Guay, esta es la de ajuste de reservas patrimoniales. Deme un segundito, hay un joven que me anda llamando y que no lo puedo. Hola, hola, hola. Bueno, pasa que nos asignan trabajos y tenemos pues el tema del antiguos egresados más, ¿no? O sea, no solamente son los regulares, son los que pues ya se han hecho pisar con el tiempo, se incluyen esa modalidad de graduación, claro, tienen que pagar creo que algo de 7.000, 8.000 bolivianos, ¿no? Pero, y no pues justo, y nos dan plazos, ¿no? 15 días para revisar, por así, ¿no? Y estamos ya cortados, no, 5 días, ni siquiera 15, 5 días para revisar. Revisamos y a veces tienen errores, no, no puedes aprobar un trabajo tampoco así, es mal hecho, ¿no? Y justo me andaba llamando un joven de unos 3 días atrás, y esta mañana a las 7 me llamó y ahorita miren en clase, igual no le contesté esta mañana, pero ya me da pena también, no me gusta hacer andar a la gente, es medio incómodo también que todo el tiempo es detrás de uno, ¿no? Entonces vamos a regularizar, les decía, en base a los datos que tenemos, sobre el mismo ejemplo que estamos planteando. Reservas tenemos aquí 3.516,44, ¿no? Y la diferencia vendría a ser 187.195,15. 187.000, estaba bien, ¿no? 187.195,15, ¿sí? Entonces, la diferencia vendría a ser 183.000 y obviamente esta cantidad va a ir nomás como parte, ¿no? Así vamos a tener mejor. Y no me va a decir usted, así nos ha explicado. Ay, no alcanza el tiempo a veces. Ya yo creo que aquí nomás ya vamos a quedar. Terminaremos, sino porque no nos falta mucho para las presentaciones. A ver.
Aquí está mejor entonces. Ya, entonces utilizamos ya sea ajuste de capital o ajuste de reservas patrimoniales. No hay más cuentas, ¿no es cierto? En el plan de cuentas podríamos tener ajustes de resultados acumulados y así, ¿no? Pero todo se centraliza en el manejo de estas dos cuentas, ¿no? ¿Qué más? A ver, tenemos el tema de inventario, de valores, ¿no? En el caso de, eh, haciendo referencia, por ejemplo, algunos valores que se tienen dentro de la institución, podría estar clasificado incluso dentro del manejo de inventarios recurrentemente, ¿no? Como lo que se hace en el municipio, por ejemplo, es el encargado de tesorería el que maneja este tema. En el caso de la parte del registro contable, será pues, el contador que tendrá que hacer seguimiento también al inventario físico de estos valores en forma conjunta, generalmente para el cierre, en forma conjunta con el auditor interno, el equipo de auditoría interna, más el contador y más el jefe administrativo y financiero, ya sea el director o el secretario, pues son los que hacen el levantamiento de inventario, entonces irán por la unidad de valores y evaluarán, ¿no? Como cuando hemos dicho, se tiene la necesidad de hacer un arqueo, pues igual, ¿no? Tendrá que ser el arqueo, y más o menos relacionado a la parte del manejo de efectivo, ¿no? Conjuntamente con el arqueo de caja, pues, tendrá que hacerse un inventario de valores, ¿no? Les he comentado que en algunos casos existen valores que están inventariados, tienen un valor, un costo, ¿no? A costo, pero que ya ni se utilizan, formularios que ya han cambiado, han sacado nueva reglamentación, han quedado así, pues siguen ahí con valor, ¿no? Entonces, no hay quien de debajo de los registros. El registro y control del inventario de valor debe realizarse a través de, en algunos casos, cuentas de orden, ¿no? Es decir, esto es lo que nos sugieren, ¿no? Pero generalmente lo que se hace es registrar como parte de los inventarios, nomás, ¿ya? Porque en cuentas de orden, así como mencionamos, para el caso se pierde el control, ¿no? Y viene 600 timbres a 2 bolivianos, por decir, entonces, cuentas de orden deudor, cuentas de orden acreedor. Si hacemos esto, ya estamos asumiendo como si, pues, el costo de la elaboración, de mantener que si esos timbres, pues, ya habría sido absorbido dentro de la gestión, ¿no? Con eso claro, no habría mucho problema, pues. Pero ¿qué pasa si pues tengo un saldo y mantengo ese saldo en el tiempo? Posiblemente tenga la necesidad de regularizar, ¿no? Y cómo voy a deducir si pues eh, tengo un remanente de timbres de la gestión anterior y estoy manejando en esta gestión para ver un poco el control físico de esos timbres, ¿no? A lo que he visto, por ejemplo, en el tema de timbres, el encargado de tesorería es el que controla y conjuntamente con el almacenero, ¿no? El almacenero Tres falsos les botan, pues. controla la parte física. Perdón, ¿quién está hablando? Leticia, ¿tienes alguna pregunta? Leticia Condori. No, Lice. Ya. Entonces, desde mi punto de vista, está nomás bien lo que hacen, por ejemplo, en el municipio, ¿no? Si bien te dicen que mantengas en cuentas de orden, pero pierdes el control de la parte física, ¿no? Es decir, control físico. Entonces, el tesorero generalmente y el almacenero y el encargado de la parte administrativa son los que pues hacen ese levantamiento y tienen el control físico valorado. Entonces, como si fuera un CARDEX, digamos, donde tienen que controlar, así mantienen. Pero lo que te sugieren es que lleves esas cuentas de orden, no sé, dejo un poco a criterio de usted, pero estoy compartiendo la parte de la presentación también desde ese punto de vista. Y para ir culminando, ya mañana nos vamos a abocar a hacer ejercicios. Entonces, vemos la parte de los siguientes cierres. ¿Qué cuentas se cierran? Las cuentas de ingresos y de gastos. Pero en este caso no estamos hablando de la parte presupuestaria, estamos hablando de la parte patrimonial, es decir, el cierre
de las cuentas de ingresos y de gastos desde el punto de vista patrimonial. Entonces, ¿cómo cerramos? Como en cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto? Las cuentas de gasto van a ir al lado haber, las cuentas de ingreso van a ir al lado debe. ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que encuentran como diferencia cuando ven la parte del cierre en una contabilidad cualquiera? ¿Han visto accidentes de cierre? Pues en básica, intermedia, no, así que no, ¿no es cierto? ¿Qué ven como diferencia? Vaya, ya puedes saber cuento, Israel. Cesamos las cuentas de gasto al lado debe, las cuentas al revés, ¿no? Las cuentas de ingreso al lado debe, las cuentas de gasto al lado a ver qué viene a ser la diferencia. ¿Está Israel Cueto? No. Falta. ¿Qué pasa? Se conectan y después. A ver, Díaz Maiken. Dice, ¿Qué es lo que encontramos como diferencia cuando hacemos ese asiento de cierre? En contabilidad básica, intermedia, ¿han visto esto? Cierres. Los ingresos al lado debe, los gastos al lado haber. ¿Qué? O sea, por decir, ventas al lado debe y todos los conceptos de gastos al lado haber. ¿Qué viene a ser la diferencia? ¿Nada? No puede ser que nadie me responda. pérdidas y ganancias, dice. Exacto, gracias. Te agradezco mucho. Es exacto, ¿no es cierto? Eso es lo que encontramos, pues. María José era, ¿no? ¿Quién ha hablado? ¿Quién habló? Yo le hice Lady. Lady Romero. Sí, la verdad es esa, ¿no? Lo que hacemos es a partir de la compensación de los ingresos con los gastos, pues la diferencia en el asiento de cierre va a ser pues, el resultado de la gestión o pérdidas y ganancias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El asiento de cierre es el último comprobante. Se supone que ya no podemos permitir registros contables posteriores, ¿no? Que vayan a afectar al resultado del ejercicio. O sea, ingresos y gastos que puedan afectar. Ya es el cierre final, pues. Es como cuando ya tengamos los estados financieros, ya automáticamente proceder a cerrar directamente los saldos finales del cierre. Si nosotros nos vamos al estado de resultados, por ejemplo, de del municipio, que era lo que estábamos viendo, llegamos a ese nivel, ¿no es cierto? Vamos a visualizar los, el estado de resultados, que es denominado recursos y gastos, no sé si les he dicho eso en la contabilidad gubernamental. Son todas estas cuentas de recursos, entonces, que están figurando en esta parte del estado de resultados, vamos a suponer la gestión 2019, todos esos recursos van a tener que registrarse al lado debe. Y todos los conceptos de gastos, ¿dónde están los gastos? A partir de aquí de los gastos, adelante, pues van a tener que registrarse al lado haber, ¿no? Y la diferencia, ¿no es cierto? Va a ser el resultado de la gestión. Entonces nos va a tener que dar este resultado del ejercicio, los 98 millones. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Contablemente vamos a proceder al cierre y lo que hacemos es registrar todos los conceptos de recursos y los de gastos y la diferencia, mire, al resultado del ejercicio.
31.520. Esa es la cuenta de resultados. Lo que denominamos comúnmente nosotros como pérdidas y ganancias, ¿no? Entonces, 31.53, espero aquí está mal. Necesito, vamos a corregir ya. 31.53 es esta cuentita. Ahí está como imagen otra vez. Y así nomás lo voy a dejar. Lo voy a corregir yo día después. Voy a buscar no sé dónde. Entonces casi voy corrigiendo en imágenes y después los borro las imágenes. Es 53 la cuenta, 31.53, resultado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, miren, con eso cerramos ya. Ya después corresponde pues a proceder a la resolución administrativa, ¿no? Del cierre, en la que pues oficialicemos este cierre, ¿no? Con este asiento de cierre, que viene a ser el último registro contable, se respalda en base a una resolución administrativa, pues aquí tenemos un modelo de resolución donde dice, ¿no? Aprobar el cierre de la contabilidad integral correspondiente a la gestión 2021, ¿no? Y regístrese y comuníquese y cúmplase. Esto en base a las diferentes, claro, como en cualquier resolución, ¿no? Hay que considerar la parte normativa para sustentar ese proceso, es decir, dónde nos dice, ¿no? La ley 2028, ¿no? De municipalidades, mediante resolución administrativa, aprobó el programa de cierre presupuestario. Previamente se tiene que haber aprobado ese programa de cierre. Les he dicho, llega el instructivo, el alcalde tiene que sacar la resolución administrativa y dar la instrucción a las instancias correspondientes para que vayan preveyendo, ¿no? Entonces, que el oficial mayor administrativo informa haber concluido con el proceso de cierre presupuestario contable de acuerdo a los programados y, bueno, sacan la resolución, ¿no? Miren, es parte de los procedimientos. Sí, con esto estaríamos concluyendo ya toda la presentación. ¿Sí?
cara, Pero no es escrito en el chat. está en el chat de Pero ¿quién están todos, no? Meneses, sí, está presente. Parece que está teniendo problemas de comunicación. ¿Ya alguien más? Más ya, Antonio. Vamos a hacer para que tengan una idea de cómo ha sido formulado el examen. Eh, Natalia, Licen, quería consultarles si va a tener 2 de la tarde. Tenemos reunión con el grupo y- para tomar las decisiones. ya voy a ingresar entonces. Ya está bien, Licen. ¿Crea otro grupo o el mismo grupo? No está No creemos otro grupo con usted más, porque están otras personas, Licen. como otras personas. Son de financiera, 2 chicos de Hacia los financiera. incluidos, sí, sí. Sí, sí, Ya. los 4. Sería bueno recomponer el grupo sobre eso nomás. Pasen los datos. Pues, bueno, que no necesita administrar más nada, ¿no? Incluir o ir pasándole los datos nada más. Ya, Natalia. Ya Gracias. está bien, Licen. Bueno, nos vemos entonces mañana. Que tengan un feliz resto de jornada.